Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Oh, mi corazón rebosa de gozo. Se encuentra en la página 259. Revísame la página. Oh, mi corazón rebosa de gozo. Índice. No es la página 259, no. 328, página 328, oh, mi corazón rebosa de gozo. Oh, mi corazón rebosa de gozo, porque Dios me perdonó en su amor, sirviéndole a Él estoy dichoso. Voy al cielo, está mi Salvador. Voy subiendo al cielo en áurea escalera. Voy subiendo, don corona me espera. Voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús. Alabanza cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áureas escaleras. Voy subiendo, don corona me espera. Voy subiendo en la luz. Voy subiendo con Jesús. Voy subiendo a mi celeste hogar. Cada día quiero ser más constante. Cada día quiero ser más leal. Ayudado por su gracia abundante, que procede de mi Padre Celestial. Voy subiendo al cielo en áureas escaleras. Voy subiendo, don corona me espera. Voy subiendo en la luz. Voy subiendo con Jesús. A la voy subiendo al cielo en áurea escalera. Voy subiendo, don corona me espera. Voy subiendo en la luz. Voy subiendo con Jesús. Voy subiendo a mi celeste hogar. Ay, oh, gran placer llevando pecadores, pobres ricos de cualquier condición. Aquel que en la cruz sufrió dolores para dar a todos plena salvación. Voy subiendo al cielo en áureas escaleras. Voy subiendo, don corona me espera. Voy subiendo en la luz. Voy subiendo con Jesús. Alabanza cantaré a Dios allá. Voy subiendo al cielo en áureas escaleras. Voy subiendo, don corona me espera. Voy subiendo en la luz. Voy subiendo con Jesús. Voy subiendo a mi celeste hogar. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos a presentar en oración delante de la presencia del Señor para que Él guíe cada momento, cada instante de este culto que se eleva en su honor.
Bendecimos al Señor por este culto, por este momento que nos permite de poder alabarle, de poder invocar su nombre. Oremos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque en este día del día, Señor, en esta hora del día, podemos hacer un alto, Señor, y podemos dedicarlo a ti. Estos minutos, Señor, que estaremos en tu casa, estos minutos, Señor, que estaremos dedicados a ti, que puedan ser unos minutos, Señor, de adoración, de loor, de alabanza a ti, porque digno eres, Señor, de que te alabemos. Digno eres, Señor, que te reconozcamos, Señor, en medio nuestro, por tu amor, por tu misericordia, por habernos mostrado el camino un día, porque no sabemos, Señor, lo que viste en nosotros, pero te pido, Señor, mostrarnos estas maravillas, Señor, del cielo, a quienes no teníamos ninguna posibilidad. Muchas gracias, Señor. Y en esta hora nos acercamos a ti, nos allegamos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de mi Jesús, que dio su vida por mí. A través de estos méritos, señores, que nos allegamos delante de tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, que está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, mi Dios y mi Salvador. Y es por eso en esta hora, Señor, te rogamos, perdónanos, Señor, perdónanos y poder estar, Señor, a partir de este momento, Señor bendito, entronizarnos con tu presencia. Lava, Señor, nuestras mentes, lava nuestros corazones, lava, Señor, nuestros pensamientos, para que podamos estar, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo querer. Padre Celestial, asimismo tu palabra, Señor, que siempre llega en el momento oportuno, pueda hacer vida a nuestros corazones. Te presento a cada uno de mis hermanos, de mis pastores, Señor, que está conectado a esta hora. Cada alma, Señor, que en esta hora invoca tu nombre, los presento delante de tu presencia, para que tú puedas operar en medio nuestro, regenerando, Señor, restaurando, dando nueva fuerza, Señor, dando nuevo vigor, dando valentía, Señor, para seguir anunciando tu reino. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este momento. Eres nuestro invitado especial. Imperiosamente te pedimos que estés en medio nuestro. Porque si tú no estás, Señor, es palabrería humana que no edifica. Es por eso te pedimos misericordia y puedas rogar, Señor, escuchar nuestras súplicas en este momento. Todo esto te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Leeremos desde el versículo 24 al versículo 33. Desde el versículo 24 al versículo 33. Tiene por título: Asiria puebla de nuevo a Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 al 33. Daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová,
envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los adeos hicieron a Nifhat y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Tu palabra, Señor, es una espada de dos filos. Tu palabra, Señor, tiene la capacidad de dar el maná celestial. Amén. El agua que salta para vida eterna. Señor, tú conoces nuestros corazones y la necesidad, Señor, por la cual nos allegamos en esta hora a ti, rogando, Señor, que tu palabra pueda ser vida en nuestros corazones. Revélanos, Señor, tu palabra, que tu palabra pueda ser declarada a cada corazón. Y a nosotros, Señor, danos la humildad para poder recibir tu palabra. Abre nuestras mentes torpes, Señor, nuestro conocimiento tan precario muchas veces frente al inminente conocimiento de tu palabra. Señor bendito, pero tú eres poderoso para abrir nuestras mentes, para revelarnos tu palabra y que ésta pueda ser grabada en nuestros corazones, haciendo vida, Señor, para el tiempo oportuno. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos una en un mismo espíritu en esta hora, para que ella, Señor, haga su trabajo, porque nunca tu palabra vuelve vacía. Amén. Gracias por este momento, mi Señor. Pedimos tu dirección y tu gracia, humildemente, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. Para la honra y gloria del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanza a su nombre.
cantaré, aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor. En ti confiaré, tu rostro buscaré. Mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre toda puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanzas a su nombre, cantaré, aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón, tú estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Aunque ejércitos acampen contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerras se levanten, aunque todos me rodearen, confiaré en ti. Sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Amén. 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 Se lo bendiga a nuestros hermanos con el deseo de alabar al Señor. Amén. Gracias le doy al Señor por este momento de poder estar frente a la palabra del Señor. Como decía nuestra hermana Sarita, ella siempre hace vida en nuestros corazones. Es el alimento que necesitamos a cada momento y a cada instante. Gracias al Señor por esta instancia que Él ha preparado, que Él ha creado para que usted y yo continuemos alabando el nombre del Señor. No será una situación de pandemia en la cual dejaremos de alabar el nombre del Señor. Muy por el contrario, cada hogar de nosotros se transformó en un altar del Señor, en el cual quizás ya no concurrimos a los templos, pero sí vamos a la salita de nuestra casa, donde pedimos esta bendición, donde se escuchan estos cánticos, donde ¿no es cierto?, se coloca la bandera del Evangelio. Entonces somos gratos al Señor por este maravilloso privilegio que nos da de poder continuar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Días difíciles vienen, días difíciles en los cuales la palabra del Señor nos enseña, se dejará de ver quién sirve a Dios y quién no sirve. Entonces podamos en esta hora difícil nosotros continuar alabando a nuestro Dios.
porque Él se merece que nosotros le alabemos, que nosotros bendigamos su nombre, que nosotros podamos bendecir su nombre, glorificar su nombre. Y hoy el Señor nos ha dado esta maravillosa palabra donde nos muestra una realidad que, si bien aconteció hace muchos años, perfectamente puede ser posible el día de hoy. Y es la campanada de alerta que el Señor nos brinda. Fíjese que en los versículos antecesores a los que leímos hoy, nosotros leímos en Segunda de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 24 al 33. Sin embargo, el versículo 22 y 23 dan cuenta de lo que aquí acontece. Dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. El pueblo de Israel, al mando del rey Jeroboam, no hizo lo recto delante de la presencia del Señor, y el Señor los apartó, los sacó de sus ojos, los sacó de su vista y los llevó ahora hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Es decir, fue despoblada la tierra de Dios. La tierra santa fue despoblada del pueblo de Israel porque tenían que salir de delante de los ojos de Jehová. Entonces, el versículo que leímos con la ayuda del Señor, 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Es por eso que inclusive en el tiempo de Jesús, los samaritanos con los judíos no se entendían. Es a causa de esta, ¿no es cierto?, de esta invasión, podríamos llamar, que hicieron los pueblos de Babilonia en esta tierra que correspondía a la tierra de Dios, que estaba delante de sus ojos. Era gente que no conocía a Dios. Era gente que no entendía sus leyes. Era gente que no sabía de sus rituales, no sabía de sus fiestas, no sabía de cómo conducirse delante de este Dios que tenía los ojos puestos sobre esta tierra. Esta es la gente que habitó Babilonia. Esta es la gente que habitó Samaria. Venían de Babilonia a habitar hasta este lugar. Y dice la palabra del Señor en el versículo siguiente, 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Era gente que no temía a Jehová, no sabía cómo hacerlo, no tenía ninguna indicación, no había alguien que les enseñara. Entonces, dice la palabra del Señor en el 25, y aconteció al principio que comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová.
Vemos cómo el conocimiento es inherente a Dios. Vemos cómo el conocer a Dios, el saber de Dios, es algo de lo cual nosotros siempre debemos estar preocupados. Siempre debemos estar interesados en aprender más de Dios. Tanto es que el rey de Asiria les dijo, traigan un sacerdote para que les enseñe cómo conducirse, para que les enseñe cuáles son las leyes de este Dios que habita en esta tierra, la tierra de Dios, la tierra donde Dios tenía puestos sus ojos, la tierra que Dios había separado, la tierra que Dios había preparado para ellos. Sin embargo, se habitó de gente que no tenía ley, se habitó de gente que no tenía leyes, se habitó de gente que no tenía cómo conducirse, no sabía cómo hacerlo, tenían sus propias formas, pero Dios hizo que fuera uno y les enseñara. Siempre Dios levanta uno que nos enseñe ¿qué? El conocimiento de Dios, que nos acerque a Dios, que nos muestre a Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios se conduce, cómo Dios, ¿no es cierto?, Él actúa. Nosotros sabemos por el conocimiento que hemos tenido de Dios. Entonces esta gente, desesperada por lo que acontecía, les trajeron un sacerdote que les enseñó cómo conducirse. Les enseñó la ley de Dios de en medio de ellos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses. Aquí ya podemos ver, ¿no es cierto?, que la enseñanza que les hizo el sacerdote, seguramente muy riguroso con las fechas, con las fiestas, con las primicias, con los rituales, con todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la tradición, con las costumbres de cómo conducirse, sin duda el sacerdote se los traspasó a ellos. Pero nos enseña la palabra del Señor en el versículo siguiente, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima, los Adeos hicieron a Nishbhad y Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Podemos ver entonces como un pueblo que no entendió, un pueblo que no supo del celo de Dios, temían a Dios, pero ese temor no era temor de Dios, era temor de miedo. Miedo de que los leones volvieran a comérselos, pero no ese temor de Jehová que es el principio de la sabiduría y que está fundado en el amor. No era ese temor, sino que más bien era el miedo para no ser consumidos. Entonces temían a Jehová con ese temor de miedo, pero adoraban a sus dioses, a sus propios dioses, a los que ellos traían según la costumbre de sus pueblos. Y sabemos que nuestro Dios no comparte su gloria. Entonces, podemos pensar y decir, pero ¿cómo estos pueblos tan duros de cerviz, cómo no iban a entender, cómo no iban a saber el cómo conducirse, si les habían mandado un sacerdote que les explicara? Y nosotros, el Señor nos ha levantado pastores en la misión, en nuestra misión por misericordia,
y alrededor del mundo, cuántos siervos del Amén. Señor que Él ha levantado para llevar los preceptos del Señor. Pero hoy día el Señor nos hace la pregunta, ¿estamos adorando solo a Dios? ¿Estamos adorando a Dios por el temor al miedo de perder la salvación? ¿O estamos adorando a Dios con ese temor verdadero por el cual queremos servirle? Amén. Ese servicio a Dios sin restricción, ese servicio a Dios en el cual no miramos la hora, ese servicio a Dios en el cual no escatimamos en el bolsillo, ese servicio a Dios en el cual hacemos para que las almas puedan conocer a Cristo. Hay un viejo himno que dice, ¿qué harás tú por Cristo? ¿Qué harás tú por Cristo? Amén. ¿Será solamente el temor de Jehová? No, hoy día no falto al culto porque es el culto. Y estas cosas, el culto pasa a ser más importante que el Señor del culto. Así es. Hoy día el Señor nos da una campanada de alerta Amén. para que nunca perdamos los preceptos y Amén. no nos acontezca como en estas naciones donde temían a Jehová por miedo, pero adoraban a sus dioses. ¿Cuántas veces estos dioses que están aquí con estos nombres podemos cambiarles el nombre? ¿No es cierto? Dice acá la palabra del Señor. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, vamos a llamarle negocio. Los de Cuta hicieron a Nergal, vamos a llamarle hijos en el corazón. Los de Hamat hicieron a Asima, vamos a llamarle política. Y podemos cambiar esos nombres de esos dioses por otros que hoy, ¿no es cierto?, sin duda nos invaden, sin duda nos tientan, sin duda quieren, ¿no es cierto?, desviar nuestra noción del blanco. Pero lo más importante es que el temor con el cual nosotros servimos a Dios sea el temor de Jehová. Amén. Ese temor de Jehová que no viene por el miedo de perder la salvación, no por el miedo de que mi pastor no me vea conectado al Zoom, no por el miedo a que voy a dejar de pertenecer a esta iglesia o a esta otra, no, sino que sea un servicio al Señor todos los días, que no pensemos, ¿no es cierto?, como ya se dice tanto en estos cultos domingueros, en donde el domingo es para el Señor, pero la semana es para mí. Ese es el servicio que quiere el Señor. Para esto Él nos compró, para esto Él es nuestro dueño. Le decimos, Señor, tú eres mi dueño, Señor, tú eres mi dueño. Si ponemos un ejemplo muy burdo, quizás podemos pensar en un dueño de un negocio en donde le dice al empleado, por favor, hazme este trabajo. Y el empleado le dice, sí, lo voy a hacer, pero no ahora porque estoy ocupado. Si nosotros lo llevamos a lo espiritual, muchas veces, debo reconocer delante de la presencia del Señor, miré en menos su servicio. E hice otras cosas, muchas veces por unas monedas. Y ahora el Señor me trae una campanada de que yo no puedo cambiar mi Dios. Mi Dios es único, verdadero, Dios creador de todas las cosas, frente al cual tengo que rendir toda mi vida, Amén. todo mi tiempo, todo mi bolsillo, todo mi intelecto, toda mi fuerza. Y no como ese dueño del negocio al cual el empleado le diga, lo voy a hacer, pero más ratito. ¿Cómo se sentirá? ¿Qué desprecio sentirá el dueño de ese trabajo? ¿Será que a fin de mes entonces le vamos a descontar? No, nuestro Dios es diferente. Amén. Él, su misericordia permanece. Amén. El Señor nos habla por su palabra que su fidelidad permanece, su amor permanece. Amén. Pero ahora, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? ¿Qué puedo hacer yo por estas almas que se pierden? ¿Qué puedo hacer yo para mostrar a este Dios maravilloso que con sus preceptos y sus leyes y su espíritu llena mi corazón y llena todas las necesidades de mi alma? ¿Cómo podríamos pagarle al Señor cómo Él nos ha sustentado hasta el día de hoy? ¿Cómo Él ha estado con nosotros siempre, sin faltar nunca a su palabra? Entonces, sin duda,
estamos en deuda con nuestro Señor. Que este versículo 33 pueda quedar grabado en nuestros corazones. Amén. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Que no sea así. Que el Señor pueda mostrarnos. Quizás hay algo en nuestro corazón que ocupa un lugar que en esta hora el Señor lo pueda revelar. No sabemos, yo no sé, pero que nada ocupe este lugar maravilloso donde solamente Él pueda estar. Y que el temor que nosotros tengamos sea ese temor de Jehová, ese temor de servicio, ese querer servir, el querer estar presto para que en cualquier momento, cuando sea requerido, pueda decir, heme aquí. Y no ese temor de miedo. ¿No es cierto? Ese temor de miedo es un temor egoísta. El temor de Dios es el que genera, ¿no es cierto?, esa necesidad de mostrar el plan de salvación a los otros, de poder mostrar el amor de Dios a los otros, de poder llevarlos a Dios, de poder mostrarle el camino, de que esa bendición, ¿no es cierto?, así como estos pueblos no sabían que iban a una tierra santa, no sabían que iban a un lugar especial, llegaron ahí y tuvieron que aprender en medio de ellos, ¿no es cierto? Les enviaron a alguien que les enseñara, pero aún así no fueron capaces de adorar al único Dios verdadero. Que nada ocupe en nuestro corazón, que nada nos llene más que la presencia del Señor, que no vaya a ser una persona que esté acá, no vayan a ser los bienes que están acá, no vaya a ser la política que está acá, no vaya a ser el negocio, mi trabajo, el conocimiento que tengo de lo que yo hago. Todo eso, dijo el apóstol, lo miro como estiércol. Amén. Frente al inminente conocimiento. Amén. De la palabra de Dios. ¿Qué ocupa nuestro corazón? ¿En qué nos desvelamos en estos días? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? Ojalá que el Señor pueda dar ese deseo de poder adorarle siempre, desde la mañana a la tarde, como bien nos enseñaba nuestro pastor Josué en su momento. Estamos siempre en un culto delante de la presencia del Señor, no solamente cuando oro después en el culto familiar, no solamente cuando canto en el culto de la noche, no solamente cuando me reúno con los jóvenes el día sábado o con las dorcas, no es solo ese momento, sino que podamos estar siempre en las manos del Señor, dispuestos para que Él nos use. Debo reconocer delante de la presencia del Señor que muchas veces no le adoro como debo hacerlo. No cultúo delante de su presencia como debería, porque si lo declaro como mi Señor, como mi Rey, como mi dueño, es porque le pertenezco a Él. Amén. Y Él quiere, ¿no es cierto? Él quiere que estas buenas nuevas puedan ser, ¿no es cierto?, esparcidas para todo el mundo. ¿Qué haremos por Cristo? ¿Qué es lo que podemos nosotros cooperar? ¿Cómo me puedo disponer en las manos del Señor? ¿Cuántas veces mirando, hoy que está largo el culto? Son pequeños detalles que dan cuenta de cómo nuestra adoración a Dios se presenta. Como dice este versículo tan maravilloso, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Temían a Jehová, pero ahora me voy a ir rapidito que tengo otra cosa que hacer. Que el momento del Señor sea único. Amén. Que el momento del Señor sea sagrado. Separemos el momento del Señor. Hagamos un propósito en estos días difíciles con la familia, en algún momento, unos minutos de oración, acercarnos al Señor. Si nosotros no nos acercamos, ¿cómo podemos atender su obra? Si nosotros no nos allegamos, ¿cómo entonces podemos estar dispuestos en sus manos? Que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el Señor nos pueda colocar en la balanza donde estamos. El Señor, Él solo nos va diciendo en nuestro corazón qué cosas son las que impiden que yo le sirva 100% a Él. Muchas veces estamos preocupados de cosas materiales, muchas veces.
y con necesidad y con justa razón. Pero si hoy viniera el Señor esta noche, todo eso queda, Así es. como le pasó al necio, ¿no es cierto? Ahora descansa, alma, porque ya tengo los graneros llenos. Necio, hoy piden tu alma. Amén. Entonces, que el Señor nos dé esa calma, que el Señor nos dé esa paz, Amén. que el Señor nos dé esa seguridad, confianza, seguridad. Nos hablaba la palabra del Señor el martes de fidelidad, creer en su fidelidad, esperar en su fidelidad. No estamos solos, no somos solos. Llegamos a una tierra donde los ojos de Dios están puestos en esa tierra. Dice la palabra del Señor en el versículo 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abad, de Hamad, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Es decir, esa tierra ¿de quién era? De Jehová. ¿Dónde está usted ahora? ¿Dónde nos ha llamado el Señor? Nos ha llamado al reino de los cielos, Amén. a su tierra. A su tierra, al lugar de él, ahí nos ha llamado, nos sacó de donde no éramos pueblo, nos trajo de donde no éramos nación, donde no teníamos leyes, no teníamos precepto, y nos puso en su tierra, y él coloca sus ojos en su tierra, y nosotros que somos polvo, somos pertenencia de ellos. Entonces no temamos, Amén. no temamos, sigamos sirviendo al Señor, sigamos responsablemente disponiéndonos en las manos del Señor. Sigamos nosotros nuestro deseo de adorar al Señor, no con el temor egoísta de que puedo perder mi salvación, sino que con el temor de poder llevar este mensaje a los cautivos, a los presos, a los ciegos, a los tristes, a todos aquellos que necesitan, a todos aquellos que no pertenecen a la tierra de Dios. Por misericordia el Señor nos ha traído a esta tierra, que podamos servirle. Y no se diga de nosotros, como en el versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Que no sea así. Temían a Jehová y servían a Jehová. Amén. Ese servir dispuesto delante de la presencia del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que su palabra pueda llegar en el momento oportuno a cada corazón, y que el Señor pueda fortalecernos, el Señor pueda regenerarnos, el Señor pueda restaurarnos por el poder de su palabra. A mi Señor que vive, sea toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre nos muestra. Ella siempre nos indica el camino. Ella siempre nos muestra cómo eres tú, Señor. Celoso, Señor, único Dios verdadero. Coloca en nuestro corazón, Señor, ese celo tuyo para no cambiarte por otros dioses. Muéstranos, Señor, en nuestro corazón si tenemos otra cosa que te reemplaza a ti. Perdónanos por ello y danos la fuerza, Señor, para poder tenerte en un primer lugar, porque tú te mereces, Señor, toda honra, tú te mereces toda dedicación. Todo lo que nos acontece, Señor, es por tu providencia, y es por eso es que confiamos y esperamos en ti. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, de los hermanos que se han conectado. Te pido por los que no se pudieron conectar, que puedan también, Señor, recibir tus caricias, que puedan escuchar tu palabra, Señor, y a los que estamos por misericordia, graba estos versículos en nuestros corazones para poder hacer, Señor, un análisis, poder escudriñar nuestros corazones, y que solo te encontremos a ti, que tu Espíritu Santo pueda limpiar nuestros corazones, que tu Espíritu Santo llene la necesidad de cada uno, Señor, para que no tengamos que buscar otra cosa, sino que en ti podamos encontrar todo lo que necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor,
por lo que tú nos has permitido escuchar esta tarde. Señor, que tu Espíritu Santo complete todo aquello que falta, Señor bendito, por el bien de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué número está? 116. 216. Mi espiritual, mi padre. No, Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestro culto alabando en su nombre con el himno Mi espíritu, alma y cuerpo. 288 la página. 288. Mi espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado por tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino del Padre, la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a pedir a nuestro pastor Marco Valenzuela que nos despida con la bendición del Señor. Te agradecemos esta oportunidad que nos das de poder honrar y bendecir tu nombre. Amén. Hemos dedicado este tiempo para tu adoración. Amén. Hemos dedicado este tiempo, Señor, para oír tu palabra. Amén. Permite, Señor, que tu palabra haga vida en mi vida y que pueda llevar frutos y estos frutos permanezcan, Señor. Padre eterno, espíritu, alma y cuerpo sean consagrados para tu servicio. Amén. Bendice, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos Amén. en el sur, en Santiago, Señor, allá en Brasil, la vida de nuestro pastor Josué, Señor. Amén. Bendícela para la gloria de tu nombre, Amén. que nos dé siempre ese buen deseo de honrar y bendecir tu nombre. Amén. Es lo que te pedimos, nos despidas con la bendición del cielo, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.